Entre la gran variedad de subgéneros existentes dentro del metal, muchas veces resulta complejo determinar dónde acaba uno y empieza el otro, sobre todo cuando se habla de aquellos estilos que son escuchados por una minoría, dentro de un género musical que de por sí no es tan popular. Existen bandas que de una u otra forma le apostaron a ir unos pasos más allá en cada subgénero, llevándolo aún más al extremo en cuanto a sonido, temática o algo que los identifique del resto, y que por alguna razón sus seguidores o los mismos integrantes de las bandas consideran necesario clasificarlos de otra forma. Este es el caso del War Metal, también conocido como Bestial Black Metal, un tipo de música tan particular que ha generado discrepancia entre los conocedores de este género musical a la hora de clasificarlo. Algunas personas lo denominan como un microgénero, con unos rasgos muy característicos, que va orientado a un nicho específico de la música extrema. Por otra parte, hay quienes rechazan esta etiqueta, considerándolo simplemente como una mezcla del black y el death en su forma más primitiva. Sin embargo, parece ser necesario diferenciarlo de otros estilos como el black and death metal, que también hace referencia a la mezcla del black y el death metal, pero con notables diferencias. Las bandas de war metal se suelen confundir con las de black metal, ya que comparten elementos característicos similares, como la temática, el corpse paint y en general la indumentaria. No obstante, a su vez se diferencian en el sonido, ya que en el caso del war metal la voz gutural es más grave. No se hace uso del trémolo picking en las guitarras y las melodías son prácticamente inexistentes. En general es un sonido más agresivo, siendo denominado como turbio y caótico, en vez de frío y atmosférico como el black metal. Sumado a esto, se pueden apreciar elementos característicos del grindcore, lo que da como resultado un estilo musical más brutal y saturado. Las influencias de las agrupaciones pioneras del war metal provienen de la primera ola del black metal. Inclusive, la banda Sarcófago es mencionada a la hora de hablar de los orígenes de este estilo musical, ya que el sonido y la indumentaria tiene similitudes. No obstante, bandas como Archgoat, Beherit y Blasphemy son consideradas como las primeras que realmente sentaron las bases de este tipo de música. El sonido del war metal se asemeja al de las bandas pioneras del death en su estado más primitivo, con calidad de grabación baja, solos prácticamente inentendibles y el uso de los growls en las voces. Sin embargo, el death metal tomó un camino más orientado hacia lo técnico y mejorar la calidad en todos los aspectos, algo que difiere en gran medida con el war metal, en el que las composiciones son caóticas y en algunas partes desordenadas. Los ritmos de las baterías no son tan claros y en general lo que reflejan artísticamente es diferente. Las letras están inspiradas principalmente en la guerra, el anticristianismo, el sexo, el satanismo y la blasfemia, de una forma más agresiva y explícita que la mayoría de bandas de black metal, permaneciendo en los niveles más underground dentro de lo que representa este género musical, prácticamente renunciando por completo a cualquier interés comercial o verse limitados para encajar en los requerimientos de los sellos discográficos más reconocidos, siendo la representación perfecta de lo que significa la palabra underground, con eventos en espacios reducidos, una cantidad limitada de copias de sus trabajos, así como de los seguidores que logran convocar. Vale la pena destacar que uno de los puntos más fuertes del war metal es el arte gráfico presente en las portadas, ya que tiene unos rasgos muy característicos, con ilustraciones a blanco y negro, haciendo uso del color rojo en los títulos. Generalmente son dibujadas completamente a mano, siendo Chris Moyen el artista más reconocido de este tipo de portadas, cuyo estilo ha sido adoptado por otros grandes ilustradores como Matt Riddick, marcando un precedente de cómo se debe representar gráficamente este tipo de trabajos musicales. Una constante en este tipo de imágenes es la glorificación del demonio como vencedor de Jesucristo, de una forma explícita y directa, haciendo énfasis en la guerra, la muerte y la profanación de lo sacro.
dando como resultado obras impactantes y muy llamativas, principalmente para los amantes del metal extremo. Si bien el black metal se mostró como algo transgresor, su arte gráfico no fue tan lejos en este aspecto como lo hizo el war metal, siendo muchísimo más ofensivo y violento para los creyentes. En cuanto a la indumentaria usada por los artistas de este tipo de música, coincide en algunos elementos con el black metal, como es el caso de los brazaletes con pinchos, cadenas y los cinturones de balas, pero además agregan máscaras antigas y pasamontañas, que son utilizados comúnmente por algunos grupos armados. Al ver las fotografías de estas bandas, a simple vista se podría pensar que se trata de algún grupo terrorista o guerrillero, ya que la indumentaria militar y las armas son elementos que también tienen mucha importancia. En el corpse paint presente en el war metal, se hace uso únicamente del color negro alrededor de los ojos, en algunos casos cubierto por lentes de sol, como lo hacen algunos miembros de la banda Blasphemy, la que es considerada como la agrupación más influyente e importante de este tipo de música. Elementos que son comunes en el black metal, como los bosques y la naturaleza en general, en el war metal no están presentes, siendo otra de las cosas que los distingue, alejándose del concepto nórdico y adoptando un estilo relacionado con la guerra, que si bien ha estado presente en algunas bandas de black, en este caso es mucho más común. El uso del cabello largo también es menos frecuente, y en algunos casos predominan los músicos con las cabezas completamente rasuradas al estilo skinhead. De hecho, según narran los miembros de Blasphemy, cuando iniciaron la banda querían hacer todo lo posible por ser originales en todos los aspectos, y al ver que el factor común era tener el cabello largo, decidieron afeitarse la cabeza y denominarse como los skinheads del black metal, algo que para ese momento no estaba presente en ninguna otra banda de este subgénero. En general, estos son los principales rasgos característicos de uno de los estilos musicales más caóticos, blasfemos y subterráneos dentro del metal, con un arte visual muy llamativo y desafiante, acompañado de un sonido brutal que va dirigido a un grupo de personas reducido, ya que inclusive un gran porcentaje de fanáticos del metal no está relacionado con este tipo de música, que representa el lado más transgresor y underground de este género musical. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.